Hoy vamos a continuar el tema 8, que ya creo que empezamos el jueves pasado, ¿no? La primera vez, ¿no? Era la primera parte, en la que vimos los conceptos básicos para poder realizar un control en el espacio de estado. Sobre todo, vimos cómo resolver las ecuaciones diferenciales o en diferencia, en caso de tiempo discreto, resolver las ecuaciones diferenciales para calcular, para poder determinar o calcular todas las variables de estado en un tiempo t, partiendo del estado inicial y las entradas, ¿no? Y también vimos conceptos importantes como la controlabilidad y observabilidad, que ahora pues vamos a ver la importancia que tienen a la hora de establecer y hacer los primeros esquemas de control en el espacio de estado. Bien, bueno, el primero que vamos a ver, y el más sencillo, se denomina, es una técnica que se llama ubicación de polos, que se trata de ubicar los polos de bucle cerrado donde queremos, que es precisamente lo que hemos hecho ya anteriormente en el lugar de las raíces, ¿no? Poníamos los polos dominantes. Muy bien. Bueno, pues en este análisis para conseguir los polos bucle cerrados donde nosotros queremos ubicarlos, ¿no? Para sistemas lineales invariantes de tiempo, que es lo que estamos estudiando, vamos a suponer que el sistema es completamente controlable, que eso está claro, ¿no? Según el concepto que vimos la semana pasada, ¿no? Controlable significa que podemos hacer evolucionar el estado de todas las variables de control a través de la entrada, ¿no? Y también observable, para que podamos conocer las variables de control a través de la observación de la salida. ¿De acuerdo? Aquí se puede meter un matiz importante, y es que no tienen por qué ser todas las variables. Para que podamos controlar un sistema, evidentemente, toda la variable de estado, todo el estado de nuestro sistema, nuestra planta, nuestro proceso, tiene que ser controlable. Eso es básico, ¿vale? Si hay parte que no se puede controlar, no podemos controlar nuestra planta. Pero observable sí que podría no ser observable parte de la variable de control o ninguna. No habría problema. ¿Por qué? Porque si habéis dado cuenta en cómo hemos obtenido las ecuaciones de estado a partir de los problemas que hemos visto, si las variables de estado son variables físicas y las podemos medir, no nos hace falta observarlas. Entonces, es una condición que no siempre tiene por qué cumplirse, o no nos va a hacer falta observar las variables de estado porque las vamos a poder medir directamente. Y eso de observarlo lo tendréis más claro porque luego vamos a ver lo que se denomina un observador, que es precisamente para estimar la variable de estado a partir de la salida, que es lo que conlleva el concepto de observabilidad, que ya vimos. Bien, no os preocupéis porque esto lo iremos viendo más adelante y también lo iremos repitiendo y viendo más conceptos. Bueno, está claro que siempre partimos de tratar de conseguir en bucle cerrado un control con una dinámica determinada, ¿no? Una respuesta temporal, con una parte transitoria, que responda en un tiempo determinado, con una precisión, que no tenga un pico, que no se pase mucho de la referencia, etcétera, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, el método habitual que nosotros que vamos a realizar es como el que hacíamos cuando hacíamos control utilizando el diseño en lugar de las raíces. Es decir, determinar dos polos dominantes para una respuesta de tipo de segundo orden, porque es la que sabemos que podemos parametrizar y decir el pico va a salir así o el tiempo en responder va a ser este, porque podemos modelar la ecuación característica hasta orden 2. A partir de un grado mayor, ya la respuesta temporal no la estudiamos porque no es posible obtener parámetros, ¿vale? Bien, bueno, pues por lo tanto, establecemos polos dominantes, ¿de acuerdo? Y aquí viene una diferencia con lo anterior y seguro que la veis en cuanto yo lo diga, cuál es la diferencia, si la estoy señalando. Y entonces este método nos va a permitir ubicar la posición de todos los polos
en bucle cerrado, los deseados y todos los demás. Ahí veis una diferencia con lo que ocurría anteriormente con descripción externa, con función de transferencia. ¿Qué polos podíamos ubicar? ¿Todos? Los deseados. Los otros, según el camino que llevara el lugar de las raíces, nos los colocaba en un sitio o en otro que podía ser mejor o peor. Porque nos podía poner una posición que nos hiciera que nuestros polos dominantes no lo fueran. ¿Vale? Pues ya veis una ventaja importante con el control en el espacio-estado más simple que hay. Vamos a poder ubicar todos los polos donde queramos. Bien, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer haciendo una realimentación del vector de estado. Y por eso este control por ubicación de polos también lo podéis encontrar, o lo podemos nosotros referirnos a él como realimentación del vector de estado. Porque vamos a realimentar las variables de estado y las vamos a multiplicar por unas ganancias. Y en este caso no va a ser una única ganancia, pues si tenemos n variables de estado, tendremos n ganancias. Va a ser un vector de ganancias. Y ahí está la potencia del método, porque vamos a poder establecer una ganancia diferente para cada variable de estado. ¿Sí? Entonces tenemos como, o sea, lo que hacíamos en la teoría clásica era que movíamos la ganancia y según eso se nos movían todos los polos. Exactamente. Esto es como que tenemos una ganancia para cada uno. Para cada variable de estado. Muy bien. Vuestro compañero pregunta, por si no lo habéis escuchado, que antes, en la teoría clásica, ¿no?, que es la de descripción externa, estaba en el lugar de las raíces, nosotros, aparte de otros parámetros del controlador, como dónde ponemos los ceros, ¿vale?, o los polos, finalmente estamos variando para mover los polos de bucle cerrado, variando una única ganancia, ¿vale? Y ahora la diferencia es que vamos a tener n ganancias para un mismo sistema, un mismo control, sobre la descripción interna, las variables de estado, que antes no la teníamos, ¿vale? Entonces, ese conjunto de ganancias nos va a permitir que nuestro polinomio característico tenga los polos de bucle cerrado donde nosotros queremos, todos, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora vamos a poder expresar, que es lo que viene aquí abajo, ubicar todos los polos donde nosotros queremos. Y, por sencillez, aquí se va a considerar simplemente en el caso de entrar de una única entrada, una única salida. Pero eso no quiere decir que no se pueda generalizar para sistemas de múltiple entrada, múltiple salida, ¿vale? Nosotros, evidentemente, estamos estudiando sistemas lineales invariantes de tiempo con única entrada y una única salida. Pero esto se puede aplicar cuando tenemos múltiple entrada, múltiple salida. Bien, pues comenzamos. Suponemos que tenemos aquí nuestro espacio de estado, las ecuaciones que siempre hemos visto, ¿no?, hasta ahora, con la ecuación de transición de estado y la ecuación de salida o lectura, ¿de acuerdo? Bien, el método de asignación de polos, pues se trata de establecer una ley de control en el que la actuación sea una realimentación del vector de estado multiplicado por una ganancia. Y cuando hablamos de una ganancia, no estamos hablando de una ganancia escalar, pues si tenemos n variables de estado, será una ganancia que será un vector de ganancias, en realidad. Pues esta será la ley de control, ¿vale? K es un vector de ganancias. Y de ahí el nombre también de realimentación del vector de estado o realimentación lineal del vector de estado, porque esto es una ecuación lineal, evidentemente, la de la actuación, ¿verdad? Muy bien. Pues si ahora esa ley de control que tenemos aquí la sustituimos en nuestra ecuación de transición de estado, lo que obtenemos sería esto de aquí. Agrupando el término de la correspondiente a la variable de estado, fijaros que nos queda aquí una matriz. Esta matriz A menos B por K incluye la realimentación y por lo tanto esta es la matriz de bucle cerrado para este esquema de control, ¿vale? Como ya sabemos, ¿no?, de la solución de la ecuación diferencial, pues multiplicado por una función, esa función en este caso va a ser elevado a A menos B por K por T, ¿vale? Porque esa es ahora la matriz en bucle cerrado. Antes era A, que era en bucle abierto, ahora A menos B por K. Muy bien. Bueno, aquí tendríamos, aquí a la izquierda, un diagrama de bloques de nuestro sistema en espacio de estado, representado en espacio de estado, en bucle abierto.
Si cerramos el bucle de control con esa ley de control que hemos dicho, U igual a menos K por X, pues lo tendríamos como lo vemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? No tiene mucha complicación, ¿no? Tenemos que tener disponible el vector de estado, conocerlo en cada instante de tiempo, para multiplicarlo por un vector de ganancia y restarlo a la entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa esto? Que ya estamos haciendo, tenemos un esquema de control, este que tenemos aquí, y entonces, como ya sabemos, la respuesta transitoria, ¿no? La respuesta transitoria, o sea, la respuesta temporal completo, incluyendo la parte transitoria y el régimen permanente, evidentemente, se van a ver determinados por los polos, como ya sabemos, ¿verdad? Y en este caso, como también sabemos, en el espacio-estado, los polos son los autovalores de la matriz de bucle cerrado, que A es A menos B por K, ¿vale? Pues estos polos serán los polos de bucle cerrado. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son los polos que nosotros queremos, el polinomio característico lo conocemos de antemano. Si ponemos los polos en una situación, todos, simplemente después multiplicamos y sacamos el polinomio. Y es el polinomio característico, ¿vale? Bien, pues entonces, en esta matriz que tenemos aquí, como conocemos A, conocemos B, pero no conocemos K, ninguno de sus valores, de K1 hasta Kn, lo que tendríamos que calcularlo, ¿verdad? Para que los polos estén ahí. ¿Qué sería lo más sencillo? Pues que los polos, los autovalores de esa matriz, se igualen al polinomio que ya sabemos por los polos que queremos de nuestro sistema, ¿vale? De control, ¿vale? Pues ya está, simplemente es eso, que es lo que viene aquí abajo. Es decir, como sabéis, acabo de perder no veo ¿qué ha pasado? Bueno, la página que se ha quedado colgada. Perdonadme. Es que claro, como no veo el ratón, me he quedado aquí. Bueno, íbamos por aquí, ¿no? Es que no sé qué ha pasado. O sea, de repente he perdido aquí, para señalar. Vale. Bueno, seguimos, perdón. Los problemas del directo. Bien, pues ya está. Nosotros sabemos que si calculáramos la función de transferencia de bucle cerrado, ¿no? En este caso, en lugar de matriz A, es matriz A menos B por K, en bucle cerrado, pues el polinomio característico será el determinante de S por I menos A menos B por K, ¿vale? Donde estaba la A, poníamos A menos B por K, ya está en bucle cerrado. Y esos serían los polos de bucle cerrado, ¿vale? Es decir, ahora tenemos que ubicar donde nosotros sabemos que queremos los polos, serían ahí las raíces, lo igualamos al determinante de esta matriz, que nos dará el polinomio característico también, en bucle cerrado. Y entonces, al hacer esa igualarlo como los polos lo conocemos, lo único que no conocemos son las ganancias, de ahí podemos despejar y tenemos las ganancias, ¿no? Esa es la idea. Es decir, calcular el polinomio característico que queremos, porque sabemos los polos que queremos. Lo igualamos a esa ecuación característica que nos sale por la matriz de bucle cerrado A menos B por K y calculamos K, que es la única incógnita que tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, de antes, como ya teníamos, ¿no? Esta sería nuestra transición de estado, ¿no? En bucle cerrado, ¿no? A menos B por K. Y como veis, pues, de ese determinante vamos a igualarlo con esos raíces que nosotros queremos de los polos que realmente queremos en el problema. Bien, hay que hacer un apunte y es que, claro, como sabemos, hay múltiples representaciones del espacio de estado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si utilizamos una y no otra? Pues, evidentemente, el vector de ganancia no va a ser exactamente igual. Lo que sí sabemos es que hay una transformación, ¿verdad?, entre un espacio de estado y cualquier otro, ¿no? Bueno, pues nos centramos en uno que precisamente para cuestiones de control el mejor es observar la canónica de control, ¿vale? De control, ¿vale? Y además la canónica de control
se puede calcular esa matriz de paso como la matriz de controlabilidad multiplicada por una matriz W en la que se ordenan los coeficientes, ¿de acuerdo?, de la ecuación en bucle abierto, si os acordáis, ¿vale? De la función en bucle abierto o la ecuación diferencial en bucle abierto. Como ya vimos, en la canónica control sabíamos localizar exactamente dónde están esos coeficientes en la matriz A, ¿no? Pues es fácil identificarlo y hacer la matriz de paso, ¿vale? Bien. Bueno, pues si esos A sub j se van a sacar de los coeficientes del polinomio característico en bucle abierto, ¿vale? Así que podremos escribir la ecuación característica con esos coeficientes A en bucle abierto. Luego lo cerramos y ya seguiremos con esos coeficientes, que los conocemos ya, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que claro, si hacemos una transformación, como tenemos aquí, ¿vale? Bueno, voy a hacerle todo aquí y aquí, para conseguirlo, en el espacio de estado cualquiera que podamos tener, ¿no? En la canónica de control, como estamos viendo aquí, tenemos aquí la matriz de identidad y aquí los coeficientes del polinomio característico, bueno, del polinomio característico o de la ecuación diferencial, los términos de la salida o bien del denominador de la función de bucle abierto, ¿vale? Y el 1 aquí en B, ¿vale? Entonces, este B gorro, A gorro son la modelo de representación canónica de control, ¿vale? Pues entonces, partiendo de la canónica de control, si establecemos esta ley de control, ¿vale? Si para la canónica de control sería menos K por X, si fuera otra sería menos K por T, ¿vale? Y nos daría una K diferente. Ese K por T nos da una ganancia distinta, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener cuidado de que, como hay multiplicidad de sistemas de representación espacio-estado de un mismo sistema, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues si lo hacemos con la canónica de control, si suponemos ya el vector de estado para la canónica de control, este K gorro, pues tendrá unos valores de esa ganancia que queremos calcular que le vamos a llamar delta, ¿vale? Van a ser nuestras incógnitas, de delta 1 hasta delta n. Bueno, si ahora sacamos la ecuación característica en bucle cerrado, sabemos los polos, pues de ahí podemos sacar un polinomio, ¿no? Multiplicamos los polos y tenemos el polinomio característico de bucle cerrado, con datos numéricos. Y los coeficientes, pues tendrán un valor que le vamos a llamar alfa, pero esos son datos conocidos, porque salen de los polos. Si nosotros decimos que queremos unos polos dominantes en menos 1 más menos 3j, pues lo ponemos ahí. Que queremos polos menos 10, pues lo ponemos ahí y nos sale ya nuestra... al multiplicar esas raíces, pues nos sale ya el polinomio característico de un bucle cerrado, ya de forma numérica, con esos coeficientes alfa, ¿no? Bien, si lo ponemos en la forma canónica de control, tendríamos que poner esas transformaciones, ¿de acuerdo? Y al transformarlo, esos coeficientes de A sub 1 hasta A sub n, ¿no?, nos van a aparecer con los delta, que si os acordáis que sería la K de la canónica de control, ¿vale? Bueno, pues resulta que este polinomio característico evidentemente tiene que ser igual a este, ¿no? El de los polos de bucle cerrado, ¿vale? Que nosotros hemos especificado. Entonces, podríamos decir directamente que los alfa sub i son la suma de los A sub i más delta sub i. Recordemos, los A sub i lo conocemos, porque son los coeficientes de la denominador, la función de tráfico de bucle abierto o la parte de la ecuación diferencial que va con los términos de la salida, ¿no? ¿Vale? Los alfa sub i también lo conocemos. ¿Por qué? Porque son los que nos salen cuando sacamos el polinomio característico a través de las raíces o los polos que nosotros queremos, que lo vamos a poner como especificaciones de control, ¿vale? ¿Qué nos queda? Pues los deltas, que son la ganancia del vector de estado, precisamente, en forma canónica de control, ¿vale? Bueno, pues de ahí solo tenemos que despejar y obtener los alfa, ¿de acuerdo? Y para cualquier otra representación K, simplemente había que multiplicar esa canónica de control por la matriz de paso, ¿de acuerdo? Y lo tendríamos en otro formato. Bien, esto queda un poco lioso con esto de los alfa, A y delta, pero quiero recordar que
los alfas los conocemos porque salen de los polinomios de bucle cerrado sacados de los polos, ¿vale? Y los A lo conocemos porque son los coeficientes en bucle abierto, ¿de acuerdo? Que están en la propia matriz, incluso, ¿vale? Y los deltas son los que vamos a calcular, que serían precisamente el vector de ganancias en la forma canónica de control. Por tanto, ya tenemos el vector de estado. Perdón, el vector de ganancias, ¿de acuerdo? Si lo queremos para cualquier representación, solo hay que transformarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues el procedimiento sería, primero, verificar la controlabilidad del sistema y su observabilidad. Segundo, calculamos los coeficientes A sub i, o J, como está puesto aquí, de la ecuación de bucle abierto, ¿vale? Segundo, si no estamos en la forma canónica de control, calcular esa transformación. Y luego, a partir de los polos que nosotros queremos de bucle cerrado, ¿vale? Calculamos la ecuación característica en bucle cerrado para conocer los alfa. Y ya lo único que falta es obtener los deltas, despejando, no es la suma de los otros dos, ¿no? Los alfas es la suma de A más delta, y ya tendríamos K en la canónica de control, que la podríamos transformar con la matriz que hemos calculado anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, exactamente, lo vamos a hacer ahora mismo. Como es lógico, vuestro compañero estaba preguntando por un ejemplo de esto, ¿no? Lo vamos a hacer ahora mismo y precisamente lo tenía aquí preparado. ¿Qué ha pasado? ¿La luz? Sí, el mismo ahora están gritando en casa. ¿Dónde la tenía yo preparado? Un momento que lo encuentre. Aquí está, vale. Perdóname, que estaba aquí. Este ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo sencillo que está en Ogata, precisamente, que viene muy bien para ilustrar el problema de... A ver si lo tengo por aquí y os puedo decir hasta la página. Lo que yo no sé si es en qué versión, en qué edición. No lo sé. Pues no lo tengo por aquí. Bueno, pues imaginaos, tenemos dado una planta con este representado de espacio de estado. Se quiere hacer un control por alimentación del vector de estado, ¿no? De esta forma. Uy, perdón. No tenía marcado el ahora. ¿De acuerdo? Con esta ley de control, la de ubicación de polo que hemos conocido ahora mismo, ¿no? Hemos visto ahora mismo, con ¿cuántos polos necesitamos? Aquí, para controlar este sistema. ¿Cuántos polos tiene este sistema? 3, ¿no? Claro, tiene orden 3, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nos dice que lo hagamos con un par de polos complejos conjugados y un tercer polo. Eso no lo dice el enunciado, pero ¿y si solo nos diera los dominantes? ¿Dónde pondríamos nosotros el polo que falta? Si nosotros nos dan el dominante, que es el que acabo de señalar ahora mismo, menos 2 más menos 4j, ¿dónde pondríamos el que falta? ¿Por qué está en menos 10? Para que no afecte a los polos dominantes, se tiene que poner 5 veces más que la parte real del polo conjugado, ¿no? Muy bien, eso es. Lo ponemos donde no afecte a la respuesta temporal, que como ya vimos, por lo general, si lo ponemos muy lejos, mientras más lejos mejor, ¿no? Mínimo 5 veces la parte real de los dominantes. Aquí está la gran ventaja, ¿no? Es decir, antes se nos podían mover con el lugar de las raíces y no controlábamos dónde iban a acabar. Ahora podemos decir dónde queremos que esté. ¿De acuerdo? Entonces aquí, pues directamente lo ponemos lejos y nos quitamos el problema. Muy bien. Bueno, pues entonces, para empezar, lo primero sería, pues cogemos
¿qué hemos dicho? Primero identificamos los coeficientes de bucle abierto a su i, a sus j, ¿no? ¿Vale? Bien, pues eso, en bucle abierto tendríamos S por i, perdón, que me ha salido la i, menos a, ¿no? Determinante. Eso sería menos S, ¿no? No, perdón, S. Esto es un 0, 1, 0, 0S, 1, menos 1, menos 5, uy, me va a aparecer una S, perdón, un 5 esto, ¿vale? Y S más 6, ¿vale? Creo que me he columpiado con los... Me he equivocado en los... porque si estamos restando, esto es positivo, esto también es positivo, y el que es negativo es precisamente el que era positivo antes, ¿vale? Porque estamos restando esta matriz, menos A, ¿vale? Vale, ahora está bien, ¿no? Y también le voy a borrar esto de aquí, porque vamos a hacer el determinante. Entonces, el determinante de esto será S al cubo más 6S cuadrado, ¿vale? De esta diagonal. Por la otra diagonal esto sería 0 y este quedaría un 1, ¿vale? Que lo voy a poner porque así ya no tendría multiplicado por S. Y en la dirección contraria esto sería 0, este sí da y este da 0, ¿no? Sería menos 1 por 5 por S, ¿no? Pero negativo porque va al revés, con la otra diagonal, ¿vale? Entonces sería más 5S, ¿de acuerdo? Más el 1 que queda de multiplicar este 1 por menos 1, ¿vale? Sale positivo. Esa sería la ecuación característica. Entonces de aquí podemos identificar ese vector, ¿no? Que si lo ponemos en la forma esta genérica sería S cubo más A sub 1 S cuadrado más A2 S, ¿no? Más A3, ¿no? ¿Vale? Igual a 0, ¿no? Esta es la ecuación característica, que podríamos decir ya que los coeficientes en bucle abierto de esto sería A sub 1 es igual a 6, ¿no? A sub 2 es igual a 5, sí. Y A sub 3 es igual a 1, ¿vale? Bien. ¿Lo podríamos haber hecho más rápido? Fijaros en qué forma está expresado el sistema. En la canónica de control. Pues precisamente los A son estos negativos, ¿vale? No teníamos que haber hecho esto, pero bueno, de forma genérica sí habría que hacerlo, ¿vale? Y de hecho, nos vamos a buscar la matriz de paso porque no nos va a hacer falta. Y nos viene bien para que el ejemplo sea más simple. Para empezar, muy bien. Ahora, saquemos el polinomio. Esto está en bucle abierto, ¿vale? Y ahora en bucle cerrado, pues vamos a sacar el polinomio que conocemos, que es a partir de los polos, ¿vale? Entonces tendríamos menos 2 más 4j multiplicado por menos 2, perdón, se me ha olvidado la S, un momento. Lo borro aquí para poner esto bien. S más 2 más 4j por S menos 2 más 2, perdón, menos 4j, que me falta aquí, por S más 10, ¿vale? Que son los tres polos. ¿Qué nos sale de aquí? Bueno, pues si multiplicamos, de aquí nos sale S al cubo más, nos vamos aquí al lado para no estar aquí multiplicando y ponerlo rápido, 14 más S cuadrado, más 60S, más 200. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser igual a ese que poníamos de los alfa, que sería S al cubo más alfa 1 S cuadrado más alfa 2 S más alfa 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Y de aquí podemos identificar, con esta igualdad que tenemos aquí, que alfa 1 es 14, ¿no? Alfa 2 es 60 y alfa 3
es 200. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos los A y los alfa. ¿Qué nos falta? Pues ya tenemos el vector de ganancia en la canónica de control, ¿no? Que eras el... Si no recuerdo mal, por no irme al otro, sería los alfa menos los A, que serían los delta, ¿vale? Es decir, aquí tendremos que poner los alfa sub i menos los A sub i, ¿vale? Que sería delta sub i, ¿vale? Lo escribo aquí. ¿Qué nos sale? Pues nos sale aquí 199, aquí nos queda 60 menos 5, 55, y el otro que era, el último, el 1, ¿no? El 14 menos 6, ¿no? Que sería 8, ¿vale? Y ya tenemos nuestro vector de ganancias para ese sistema y como está en canónica de control no tenemos que transformarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora, lo siento, lo he quitado ya. Bueno, es que lo podía haber escrito aquí y así no se hubiera mantenido, pero bueno. Bien, ¿qué iba a hacer yo? Ah, bueno, iba a lanzar MATLAB porque os voy a enseñar esto como MATLAB también se puede hacer y evidentemente estos cálculos pues no lo hace directamente. Que seguramente me podéis decir, otra vez este tío nos ha engañado y nos ha puesto aquí a hacer cálculos y esto lo hace solo, ¿vale? Y no os voy a quitar la razón, pero mi objetivo para que vierais este cálculo es para que sepáis lo que hacéis al llamar una única función de MATLAB, porque por experiencia sé que luego la gente cuando no presta atención o no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que está haciendo, quiere llamar a esa función y no sabe qué parámetro utilizar, porque no sabe el método, en qué consiste. Por eso no hemos parado un momento, ¿de acuerdo? Bueno, vuestros compañeros aquí me están asintiendo, diciendo un poco que tengo razón. Vosotros en vuestra casa no sé si me estáis maldiciendo. Bien, por ejemplo, esas matrices, ¿no? No, aquí también la sentimos. ¿Qué? Aquí también la sentimos. Vale, vale, gracias. Muy bien. Bueno, pues menos 1, menos 5 era este y este era menos 6, ¿vale? Bien, aquí tenemos la matriz A y la B, que era 0, 0, 1, ¿vale? Bien, ya lo tenemos ahí. Los polos, pues yo defino un vector de polos de bucle cerrado que yo quiero conseguir, que son menos 2 más 4j menos 2 menos 4j menos 10. ¿Vale? Eso estaba en el problema, ¿no? Bueno, pues este método de ubicación de polos, hay una función en MATLAB que se llama place, que es precisamente el diseño por ubicación de polos. Y hace todo esto. Y el hecho de por qué lo hemos hecho así es para que sepáis que cuando queremos el vector de ganancias, llamamos a esta función, le tenemos que pasar las matrices A y B. Aquí no se puede mandar el objeto de control, como veis ahí, hay que mandarle matrices A y B, ¿vale? Y los polos de bucle cerrado. Y directamente nos calcula el vector por ubicación de polos. Todo este proceso lo hubiéramos hecho así de fácil. Que no quiere decir que no lo vaya a seguir haciendo así. Pero el hecho de lo que hayamos hecho y hayamos visto el método paso a paso y lo hayamos hecho con un ejemplo, es para que seáis conscientes de lo que estáis haciendo cuando queréis utilizar esa función. Porque muchas veces me han preguntado, es decir, yo pongo la matriz A y B, pero estos polos, ¿qué son? Pues son los polos que queremos en bucle cerrado. Así la respuesta es mucho más sencilla. Porque si yo lo digo directamente, se olvida los 3 segundos. ¿Vale? Así por lo menos, seguramente se os queda un poco más claro y permanece más en vuestra cabeza más tiempo, ¿no? Muy bien, ¿sí? La matriz A, ¿se la tenemos que pasar, o sea, tiene que estar en forma canónica o puede ser cualquier? Esa es muy buena pregunta. Pues precisamente este método está preparado para que esté en cualquier forma. Si te lo pasas, te pasa el de la canónica. No, puedes utilizar cualquier
utilizas cualquier forma de representación en el espacio de estado y te da el resultado del vector de ganancias para esa representación. Es decir, que no internamente calculará, pasará la canónica, te hará la ubicación y luego volverá a pasártelo al espacio de estado que tú tienes con la transformación que le corresponda. O sea, te está dando ya el vector de estado para el modelo de representación de espacio de estado que tú has usado. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Esa última pregunta era muy buena porque, claro, como hemos visto, este método se aplica sobre la canónica de control cuando no la tenemos calculada matriz de paso, que en el ejemplo no lo hemos hecho por hacerlo más fácil, ¿vale? Pero habría que hacerlo si está en otra. Pero este método, tú le pasas cualquier representación del espacio de estado, la que sea, no tiene por qué ser la canónica de control, y el resultado que te da es el vector de estado para esa representación. ¿Y qué quiere decir esto? Que son diferentes los vectores de ganancia, evidentemente, como hemos dicho antes. Quiere decir que si vosotros tenéis un sistema con unas variables de estado, con un modelo de representación en el espacio de estado, y yo tengo el mismo sistema, pero en otro espacio de estado, si especificamos un problema de control en bucle cerrado con los mismos polos, las ganancias que vamos a tener son distintas, porque están representados en distintos espacios, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero habrá una transformación entre ellos. Si hubiésemos tenido o sea, si la matriz A nuestra del problema no hubiese estado transformada en cambio controlable, Sí. hubiésemos tenido que transformar. Sí. Y luego hubiésemos tenido que hacer transformar de inversa para tener el vector de ganancia. Claro, el vector K que obtenimos, ese, al calcular la matriz de paso, en el último punto, cuando tenemos el vector de ganancia, ese vector de ganancia está en la forma canónica de control. Lo multiplicamos por t a la menos 1 y ya lo tenemos en el que nosotros partimos, ¿vale? Muy bien, pues ese era el método. Ese es el método que acabamos de ver, que es la ubicación de polos, ¿de acuerdo? Todo este paso y esa matriz K, como preguntaba la última pregunta que hacía vuestro compañero, pues si no lo habéis escuchado, es que si no estuviera la canónica de control, la del ejemplo, pues ese cálculo de la matriz de paso entre la canónica de control y la que estemos usando, lo tenemos que obtener para que luego cuando ese vector K que hemos tenido, que era 199, 55, 8, multiplicarlo por t a la menos 1 para tener K, ¿vale? Como se ve aquí. Muy bien, pues ahora, si me funciona esto, a ver, sí, bien. También hay otra fórmula para hacer esto, que es otro método alternativo, que viene bien también, que sirve para hacer lo mismo, en el que se fundamenta en que para obtener esa matriz, ¿vale? Con esa ley de control, con esa ley de ecuación de características que ya hemos visto antes, pues apoyándose en el teorema de Cayley-Hamilton, en el que una matriz satisface su ecuación característica, ¿vale? Con su ecuación característica pues desarrollada de esa matriz, pues podemos utilizar ese método, esta fórmula, para calcular el vector de ganancia, ¿de acuerdo? De esta forma, ¿no? O sea, este vector multiplicado por este desarrollado de B y A por B hasta la menos 1, multiplicado por la ecuación característica, ¿vale? Y de esa forma podríamos calcular la ganancia también, ¿de acuerdo? Es decir, y si nos vamos a MATLAB directamente, podemos hacer con otra función que se llama Aker, matriz A, matriz B y los polos de bucle cerrado. Y tenemos la matriz de ganancias, también nos lo calcularía con la fórmula de Ackermann, ¿de acuerdo? Ahora es un momento en que me podéis preguntar, ¿cuál es mejor utilizar? ¿Vale? Bueno, las dos hacen lo mismo. Lo que yo se lo digo por experiencia, que es mejor utilizar la última. ¿Por qué? Porque aquí no ocurre porque tenemos tres polos, ¿vale? Tenemos estos tres que hemos puesto antes y los polos todos los polos están en sitios diferentes.
Pero si tuviéramos polos, no sé, me llega un reflejo, no sé de qué. Si tuviéramos un polo, varios polos múltiples, si tenemos polos múltiples, ya empiezan a dar problemas estas fórmulas, ¿vale? Entonces, si tenemos polos múltiples, estos métodos pues, pueden tener problemas, ¿no? Y con place, con ubicación de polos, con el método que hemos hecho a mano y luego después lo hemos visto aquí, con place, muchas veces no te da una solución. Y ese mismo problema, si lo resolvemos con Acker, como mucho te puede dar una advertencia, un warning, diciendo que la ubicación de los polos en bucle cerrado se ha conseguido con un 10% de precisión. También es verdad que, por otro lado, podemos evitar los polos múltiples. Porque normalmente, donde vamos a tener polos múltiples, pues no es precisamente los polos dominantes, si son complejos, evidentemente. Pero es cuando pongamos el resto de polos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un sistema de 5, 2 polos dominantes y los otros 3, ¿dónde lo ponemos? Pues lo ponemos todos en menos 10, como en este caso, ¿no? De este problema. Pues en lugar de poner 3 polos en menos 10, podemos moverlo una décima arriba, una décima abajo. No hay problema. La respuesta temporal no se ve muy afectada por el cambio de una décima, ¿vale? Y así evitamos tener polos múltiples. Pero eso, si nos encontramos el error de no lo puede, el place no lo puede hacer, o Acker te dice un 10% de precisión, ¿vale? Pues podríamos hacer eso, ¿vale? Por eso es importante saber qué es lo que estamos haciendo con estas funciones, porque luego, si vemos directamente las funciones, pues se nos olvida para qué sirven y no sabemos reaccionar cuando tenemos algún tipo de eventualidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, como lo vamos a seguir utilizando, pues podemos comentar más cosas sobre ello, ¿vale? Perdona, Ricardo. Sí. ¿Y con esa ganancia qué hacemos ahora? ¿Para sacar el qué? No, que esas ganancias, tenemos nuestro vector de ganancias y ahora eso, ¿qué hacemos con ello? Pues también le vamos a ver un ejemplo y lo podemos utilizar directamente para obtener la ganancia. Ya tenemos nuestro matriz de bucle cerrado, por lo tanto podemos establecer el sistema en bucle cerrado e introducirle entradas y demás y ver la respuesta. ¿De acuerdo? Antes de la pregunta esa que tú has hecho, otra pregunta muy normal en este punto es decir, vale, ya sé un esquema de control, pero ¿y si quiero que siga una referencia, qué pasa? Esa entrada era nula. Sobre la realimentación del vector de estado, va a seguir 0. Una respuesta temporal que va a tender a 0, porque no tiene entrada externa, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa es que podamos establecer consignas y que lo siga nuestra planta o nuestro proceso, ¿verdad? Pues vamos a ver el ejemplo de eso con un control con entrada externa y vamos a ver precisamente lo que acabas de preguntar. Vamos a ver qué hacemos después yo con ese vector de ganancia, ¿vale? Pero prefiero que lo veamos con el caso de empezar ya con un control en el que tendremos entrada externa, que se llaman control servo, ¿de acuerdo? Porque es el seguimiento de una consigna y se le puso ese nombre. Es un control servo por ubicación de polos. Bien, vamos a ver dos modalidades. Y las modalidades dependen del tipo del sistema. Es decir, si el control que vamos a hacer va a necesitar integrador o no. Y sabéis por qué puede necesitar un integrador, ¿no? Para eliminar el error en régimen permanente. Muy bien. Pues entonces será, si nosotros necesitamos eliminar el error en régimen permanente, necesitamos un integrador. Si ya de por sí nuestra planta lo elimina, porque tiene integradores, pues no nos hace falta. Bien, pues estos se llaman, por ejemplo, este primer caso que vemos aquí, para una planta tipo 1. Es decir, un control en el que no necesitamos añadir integrador. Pues, ¿qué hacemos para tener una entrada externa de referencia? Esta que tenemos aquí. Bueno, pues para poder seguir una consigna, lo que vamos a hacer es utilizar esta técnica de control de ubicación de polos con el vector de estado, realimentando el vector de estado, salvo uno de ellos, que es precisamente el de la salida. Una cuestión importante. Una de las variables de estado va a ser la salida. Es decir, cuando vayamos a aplicar esto y la salida no sea una de las variables de estado, directamente, porque si es una ganancia, también hay que tenerla en cuenta para el seguimiento, ¿vale?
pues si no es una de las salidas, pues no vamos a poder hacer este tipo de esquema de control, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Si usamos el método habitual este de la primera del estado igual a salida y la demás sus derivadas, este nos vale. Que queremos buscar las variables de estado y una de ellas la llamamos como la salida, ¿no? Decimos, esta es la salida, ¿vale? Pues también nos vale. Pero para otro que la salida no sea directamente una variable de estado, pues no, ¿vale? Es decir, este sería que la matriz C pues sea un vector de ceros y un 1 en algún sitio, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros vamos a realimentar el vector de estado, salvo la variable de estado que coincide con nuestra salida. Y como es la salida, la realimentamos y la comparamos con la consigna, para tener aquí el error, ¿vale? Y aquí vamos a aplicar la constante correspondiente a esa variable de estado. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener como actuación? Esta actuación, o sea, este punto de aquí será, en este caso, K1 por el error, ¿verdad? Que evidentemente es K1 por la referencia menos la salida, ¿no? Que también, evidentemente, será K1 por la referencia... Uy, perdón, he ido demasiado rápido. Quería escribir la variable de estado antes de poner el signo. R menos X1, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Y luego le sumamos ese sumatorio, que me ha salido muy mal, pero bueno, desde 2 hasta n variables de estado, de K sub i por cada variable de estado, ¿vale? ¿Se ve claro? Podemos reordenar, ¿no? Si ponemos este sumatorio en lugar de 2 hasta n desde el principio, pues entonces cogeríamos este K1 menos K1 por X1, lo metemos ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda que la actuación es K1 por R menos el sumatorio desde 1 hasta n de K sub i por X sub i. Si lo ponemos en forma matricial, la ley de control es menos K por X, vector completo, ¿vale? Más K1 por R. Ahí, en esto es lo que cambia aquí la actuación. Le estamos metiendo una referencia externa multiplicada por una ganancia, ¿vale? Correspondiente a la ganancia que corresponde con la salida, con la variable de estado que corresponde a la salida, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo he hecho paso por paso esto para ver que veáis la ley de control, ¿vale? Porque luego ya la tenemos aquí delante. Es decir, nuestra ecuación de estado de siempre, transición de estado y lectura o salida, donde C se asume, que es lo que hemos dicho antes, es una de las variables de estado, en este caso la primera, ¿vale? Puede ser otra, ¿vale? En ese caso cambiará la K1 que está ahí por otra, ¿vale? La correspondiente. De 0, ¿vale? Y es igual a X1, por lo tanto, la ley de control es esta que tenemos aquí, ¿vale? Donde la ganancia, pues será esa ganancia que tenemos que calcular, ¿vale? Para ubicar los polos. Es el mismo problema, pero le hemos puesto una entrada de referencia y una consigna. Bien. ¿Qué ocurre si sustituimos esta ley de control aquí en nuestra ecuación de transición de estado? Pues simplemente si reordenamos, tendríamos esta matriz de aquí, A menos B por K, que ya no suena de algo, es exactamente igual que antes. La matriz A de bucle cerrado es exactamente igual. ¿Pero qué cambia? Nos aparece algo más en esta ecuación, ¿verdad? Nos aparece la entrada, porque ahora sí entrada, ¿vale? Por eso antes, el otro esquema de control, no sé si lo he dicho, también se lo suele llamar ubicación de polos con entrada nula, porque no tiene. Este sí tiene. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Cómo lo llamamos? ¿A qué correspondería? Para una ecuación de transición de estado. No, esa es la R, pero lo que está multiplicando la R. ¿Qué? ¿Cómo? Filtro no.
fijaros, hace una analogía con esta ecuación en bucle abierto. Esta es la entrada, ¿no? Igual que esta aquí es la entrada en bucle abierto. Esta es la matriz B de bucle cerrado. Antes, la matriz B de bucle cerrado es 0, por lo tanto, si usamos, que es lo que vamos a usar ahora, una función para simular la respuesta temporal y le pasamos nuestro sistema o objeto de control en bucle cerrado, la matriz B de bucle cerrado en el esquema anterior sería 0. O da igual lo que pongamos, que no da igual, porque es que es nula. Pero en este caso sí hay que ponerle eso, porque tenemos el esquema de control, ¿vale? Bien, por analizar un poco más, ¿qué ocurre en el régimen permanente? Es decir, cuando nuestra entrada tiende a infinito, ¿vale? Evidentemente, nuestra referencia normalmente va a ser un valor constante a lo largo del tiempo, por lo tanto, lo podemos considerar estacionaria, ¿no? Que no cambie. Bueno, pues simplemente de esta ecuación de transición de estado en tiempo infinito, ¿no? Para ver el error, si lo restamos a la de tiempo t, ¿vale? Tendríamos esta ecuación de aquí, ¿vale? Al restar se nos ha ido precisamente la entrada, ¿no? Porque es la misma, R infinito, ¿no? Vale lo mismo que R en cualquier tiempo t, si es constante. Y fijaros que nos queda una dinámica exactamente igual, con la misma matriz de bucle cerrado de transición de estado para el error, ¿no? A esto lo llamamos error y aquí lo tenemos. El error tiene una dinámica exactamente igual que la variable de estado de nuestro sistema, este esquema de control en bucle cerrado. Y por lo tanto, pues simplemente con esa matriz K adecuada, pues tendríamos una evolución del error exactamente igual que estamos pidiendo para nuestra salida, ¿vale? Y como no tiene nada, ningún término aquí, sumándole que sea permanente, el error va a tender a 0, ¿vale? No hay nada que lo mantenga a un valor distinto de 0. Bien, calculando para x infinito, pues simplemente pues tendríamos esto. En x infinito tendríamos la de nuestro sistema por b por k por r, ¿vale? Perdón, que me he pasado al siguiente. Perdón, me quería quedar aquí. El otro es el de tipo 0 del integrador, ¿vale? Ya decía yo que la ecuación no me cuadraba. Bueno, esta es la dinámica del error, ¿vale? Es decir, el error va a tener una dinámica igual que la que estamos exigiendo a la salida, con la misma dinámica porque tienen la misma matriz de bucle cerrado y por lo tanto los mismos polos de bucle cerrado. Bien, vamos a ver un ejemplo. Y para eso me voy directamente a MATLAB y lo vamos a hacer ahí. Y vamos a ver para qué sirve esa matriz K, como preguntaba vuestro compañero en el problema anterior, ¿no? A ver, tenía un ejemplo de Logata, este sí que lo tengo aquí. Logata es el, por ejemplo, 10.4, la página 741, que si es la edición que yo tengo, la más nueva, es la edición 5, que no sé si es la misma que podáis tener en la biblioteca. Bien. Vamos a borrarlo todo, porque el problema es diferente. ¿Qué está cerrando? No hay ninguna gráfica. Bueno, bien. O no es este, perdón. Pero si yo me quiero crear esta la matriz. Vale. Bueno, pues ya está. Aquí con la matriz. Eso ya, ese tipo de problema hacemos en otro momento. La matriz, por ejemplo, nos dice un sistema que tiene una matriz que es 0, 1, 0, 0, 0, 1 y la última 0, menos 2, menos 3. ¿Vale? Esta es la matriz A, la matriz B es 0, 0, 1, respuesta, y la matriz C es 1, 0, 0, ¿vale? A ver, que la matriz B pues sea como la canónica de control, bueno, en un caso particular podría ser otro valor. Lo que nos importa, la matriz C, 1, 0, 0. La primera variable de estado es la salida, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos ahora? Si nos dice que tenemos unos polos, que los voy a poner aquí, de bucle cerrado, que son menos 2 más es 2 por raíz de 3, bueno, pues un poquito complicado, SQRT 3 J menos 2 por
raíz de 3 por J, ¿vale? Esos son los dos polos. ¿Dónde pondríamos el otro? Aquí en el problema no lo dice, pero... ¿Cuánto? ¿Menos? No. ¿Qué? Menos 10. Lejos, ¿vale? Lejos, ¿vale? 5 veces lejos para que no afectara la respuesta, ¿vale? El control integral lo vemos después, ¿vale? Estos serían los polos. Uy, ¿qué ha pasado? ¿No me vale esta expresión? No puedo ponerlo aquí así multiplicando. Qué raro, ¿no? Cosa de maldad. Que no puede operar. Bueno, en menos 10 para que no nos afecte a la respuesta, ¿vale? Que queremos con esos polos dominantes. 5 veces alejado de la parte real, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora si vamos a hacer ese control bucle abierto, ese control para sistema tipo 1, que lo que tú decías del integrador, ¿no? El es igual a 0, no. El integrador lo vamos a ver cómo lo incluimos en el bucle de control, ¿vale? Si es verdad que ahora que tenemos una forma de comprobar que queremos, si quisiéramos error nulo, sería ver si este sistema es de tipo 0. Perdón, tipo 1, ¿no? Para ver si tiene un integrador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Los polos de bucle abierto, para ver si tiene integrador, ¿no? ¿Dónde están los polos? Aquí. Autovalores de A. 0, menos 1, menos 2. Tiene un integrador, por lo tanto podemos hacer un control para sistema de tipo 1 porque va a tener error nulo para una entrada de escalón, ¿vale? Eso sería lo primero que comprobaríamos. Si tuviéramos un problema de control, a ver cuál este o el siguiente que vamos a ver, cuál sería más apropiado, ¿vale? Tiene un polo es igual a 0. Esos son los polos en bucle abierto, como ya vimos. Bien, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora, si tenemos esos polos, pues calculamos el vector de ganancia, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, ya lo sabemos. Vector de ganancia, vamos a usar la función de Ackermann, por ejemplo, matriz A, matriz B y los polos de bucle cerrado donde lo queremos, ¿vale? Y tenemos esa 160, 54, 11. Y, por ejemplo, esto es lo que preguntaba vuestro compañero antes. ¿Y ahora con eso qué hacemos? Digo, ya tenemos vector de ganancia, ya tenemos el esquema completo. Pues vamos a ver la respuesta, ¿no? Un bucle cerrado, a ver si lo hemos controlado como nosotros queremos. Pues la matriz A de bucle cerrado será A menos B por K, ¿no? ¿No? Esa. La matriz B de bucle cerrado, ¿cuál es? La hemos visto ahora mismo. B por K1. Será B, espérate, le voy a llamar diferente porque si no la voy a liar. B por K1. Esa es la matriz B. La C, la misma. Entonces, mi sistema en bucle cerrado será, si le pongo una matriz A de bucle cerrado, matriz B de bucle cerrado, matriz C, matriz D, no tiene 0, ¿vale? Este es mi sistema de bucle cerrado. Estamos viendo ahí, ¿vale? Y ahora quiero ver con una referencia constante cómo reacciona. ¿Cómo lo hacemos? Es más la. Exactamente, ya lo sabéis hacer. Un step, ¿vale? Esa simulación a una entrada a escalón. Le ponemos nuestro sistema. En bucle cerrado. Y ahí lo tenemos. Fijaros, aquí incluso podríamos ver nuestras características, que tiene un pico. ¿Es raro que tenga un pico? La respuesta en bucle cerrado. Y aquí lo vamos a enlazar con otra cuestión. Los polos dominantes eran complejos conjugados.
Por lo tanto, la respuesta debería oscilar, ¿no? Se cumple la hipótesis de segundo orden claramente. ¿Nos debería extrañar eso? No, estamos ubicando todos los polos y los que nos sobran los ponemos muy lejos. Se va a cumplir la hipótesis de segundo orden siempre. ¿De acuerdo? Bueno, eso de siempre había que analizarlo mejor en algunas circunstancias, ¿no? Pero bueno, que sí, debe cumplirse la hipótesis de segundo orden. ¿El pico de la sobreesfelación? Pues evidentemente, a ver, ahora mismo estamos poniéndolos directamente diciendo cuáles son los polos dominantes, pero no tendríamos por qué darlo. O el problema, como veréis en los exámenes, o si lo habéis visto ya, en el control de espacio de estado se dice, ¿queremos tanto por ciento de sobreesfelación o queremos, como viene en el trabajo, si habéis llegado a ese punto, un control observo por ubicación de polos con una respuesta críticamente amortiguada, quiere decir, no oscila? Pues sabremos dónde tenemos los polos. Y queremos un tiempo de establecimiento de tanto, de ahí sacamos también la ubicación de los polos. Y la ubicación de polos la calcularía ahí a partir de las especificaciones de control de ese tipo, como ya hicimos, o ya vimos, un ejemplo al principio de la asignatura, en el segundo tema, cuando vimos las especificaciones temporales, ¿vale? Y su relación entre los polos y la respuesta temporal, ¿vale? Entonces, porque tengo un pico no es raro, ¿no? De 14,8% sobre oscilación y tiempo de establecimiento 2,1, ¿no? Lo más fácil, tiempo de establecimiento aproximadamente, criterio 2%, 4 partidos sigma, ¿no? 4 partidos sigma, la parte real era 2, ¿no? 4 partidos 2, tiempo de establecimiento aproximadamente 2 segundos. Cuando veamos una curva, una gráfica, no nos quedemos tan tranquilos, es decir, aquí todo va fenomenal. Porque si me hubiera salido una curva que crece hasta el infinito, evidentemente alguien en algún sitio no hemos podido equivocar, o cualquier otra cosa, ¿vale? Siempre insisto en esto porque luego, es verdad, en los exámenes es un momento de nervio, complicado, pero todo lo que hacéis lo podéis comprobar y os podéis quedar mucho más tranquilos, ¿vale? Muy bien, pues aquí hemos visto cómo podemos ver la simulación de un sistema en espacio de estado controlado con un esquema de control, ¿vale? Cuando calculamos la partida de ganancia K, podemos cerrar bucle y podemos ver las simulaciones, ¿vale? Y bueno, por decir algo más sobre esto, las funciones que conocemos para hacer una simulación ante una determinada entrada, en el espacio de estado obtenemos más cosas de las que antes habíamos utilizado hasta ahora. ¿Os imagináis lo que es? Bien, aquí no lo dice porque tiene una respuesta muy resumida. Y si nos vamos a la documentación, ¿qué más información podríamos tener ahora en el espacio de estado? Pues no solo la salida. Fijaros aquí. Podemos saber la evolución de todo el estado interno del sistema. Todas las variables de estado. ¿Vale? En ese caso, también nos devuelve un vector de tiempo, ¿vale? Que nosotros normalmente no hemos utilizado porque siempre el step nos lo ajusta al tiempo que queremos. Pero bueno, que lo hemos usado normalmente como mucho step sin devolver nada o solo devolviendo el vector de salida, ¿vale? Sin poner ni siquiera el tiempo, ¿no? Pero cuando tengamos el vector de estado, resulta que nos devuelve el vector de tiempos y una matriz en el que no me acuerdo ya si es fila o columna, tengo esa dislexia con MATLAB, ¿vale? Pero nos da un vector para cada variable de estado y nos ordena en filas o en columnas, no os sé decir ahora mismo, tendría que verlo, ¿vale? Porque siempre se me olvida. ¿De acuerdo? Bueno, en lugar de decirlo con palabras, podemos verlo aquí, ¿no? Y TX, ¿no? Lo vamos a poner abierto para que lo veáis. Ahí está. En vectores columnas nos da cada una de las variables de estado. Aquí tenemos 3 variables de estado. Y si yo hago un plot de... yo he dicho que quería el tiempo, ¿no? Y voy a poner todas las variables de estado. Esa es la evolución de todas las variables de estado. En el que la primera, que es la azul, ¿vale? Pues evidentemente es la salida porque coincidían, ¿no? Un momento.
¿Dónde está aquí preferencia? Vale. O es que había un botón directo para esto. Ah, me estoy liando. ¿Esto qué es? Property no. Leyenda, eso es. Ahí está. Las tres variables de estado. La 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Bueno. Pues evidentemente esto lo vamos a usar mucho en los problemas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues... ya hemos visto hoy cómo hacer el control, ¿no? Por ubicación de polos y el control servo cuando no necesitamos integradores. Y ahora nos falta ver el control servo cuando sí necesitamos integradores, ¿vale? Es decir, imaginaos, tenemos una planta tipo 0 y queremos un error nulo para una entrada de escalón. Por lo tanto, para tiempo infinito, para tiempo infinito, necesitamos que la referencia se mantenga, ¿vale? Porque no se mantiene ya en bucle abierto, ¿vale? Por lo tanto, no solo la parte temporal, sino que se mantenga en el valor de la referencia, ¿vale? Ay, verdad que esto es el final del anterior, perdonadme, estoy otra vez. Es el final del anterior, ¿no? Que era el error, ¿no? El tiempo infinito que se nos quedaba. Bien, bueno, pues nos sigue la referencia, ¿no? Que es lo que estábamos demostrando ahí. Bien, bueno, pues si necesitamos un integrador, metemos un integrador. ¿Y dónde lo metemos? Pues lo metemos en este lazo que estamos haciendo igual, ¿vale? Que la i la realimentamos. Y aquí, en lugar de poner una ganancia, simplemente también le ponemos un integrador. Y ya estamos metiendo un integrador en el bucle de control. Esta ganancia que hay aquí, lo primero que podéis preguntarme es, ¿y esa corresponde a una variable de estado? Pues no. En este esquema de control, no. Esa es una ganancia de integración. Porque esta variable, que aquí se llama llamado sí punto, que cuando la integras, pues evidentemente será así, ¿vale? Sin derivar, no es ninguna variable de estado. Es una variable que estamos integrando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí tenemos representado todo el vector de estado. Toda la realimentación del vector de estado lo estamos haciendo aquí. Y por eso aquí no estamos especificando que la salida tenga que ser una variable de estado. No hace falta. Simplemente aquí estamos haciendo R menos I y eso lo estamos integrando. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues en las ecuaciones de estado será la de siempre, con su ecuación de salida o lectura igual, ¿no? ¿Y aquí cuál es la ley de control? Pues fijaros, si nosotros nos vemos aquí, diríamos que tendríamos sí punto. Al integrar tenemos sí, a secas, ¿vale? Multiplicado por caso i, ¿no? Pues aquí tendríamos que nuestra ley de control, aparte de ser menos k por x, porque ya nos viene por aquí, ¿vale? Le estamos sumando lo que tenemos aquí, ¿vale? Que es caso i por sí. ¿De acuerdo? Esta es la ley de control. Aquí tenemos una variable nueva que no teníamos antes, ¿vale? Y esa lo que vamos a hacer es incluirla en el vector de estado. Por lo tanto, lo que significa que el vector de estado, que antes tenía dimensión n, ahora va a tener dimensión n más 1. Bien, aquí lo tenemos, ¿no? Esa es la ley de control. ¿Sabemos algo más sobre esa variable si de t? Pues sí, sabemos que si punto, que lo tenemos aquí, es r menos la salida, ¿verdad? Es decir, el error, ¿no? Si punto es el error, que luego lo vamos a integrar. Pues sabemos la dinámica de ese error, r menos i, ¿vale? Y además i sabemos que es c por x, ¿no? Siempre. ¿Vale? Pues fijaros, tenemos la ecuación de transición de esa nueva variable. La evolución a un estado futuro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno.
Evidentemente tiene que ser controlable y observable por la variable de estado, ¿no? Y también tendríamos que asegurarnos si tuviéramos pues esa función de transferencia que siempre podemos calcular con C por S menos I ganar menos 1 y eso, pues no hay nada que nos cancele el integrador, ¿vale? Con un 0. Un 0, por este caso, en S igual a 0, ¿vale? Que podría aparecer, pero nunca, es muy difícil, ¿no? Que tengamos un 0 justo en S igual a 0, ¿vale? Bueno, pues la dinámica de todo el conjunto sería las n variables de estado más una nueva. La ecuación de estado está clara. X punto es A por X más B por U, ¿verdad? Esa fila de arriba la tenemos muy clara. La fila de abajo, bueno, pues sale de aquí. Si punto, que la tenemos aquí, es menos C por X, por eso tenemos aquí menos C por X, ¿vale? No depende de sí, por lo tanto un 0 aquí, ¿vale? De U no depende tampoco, por eso tiene aquí un 0, más 1 por R, porque la R sí la tenemos, ¿vale? Pues esa es nuestro nuevo espacio de estado. Es decir, un nuevo espacio de estado en el que, no sé qué nomenclatura use después, bueno, es que ahí no está, ¿no? Vale, es que yo uso después la demostración, pero bueno, vale. Nada, un momento que estaba mirando. Bueno, pues, si nosotros le llamamos a esta, que normalmente le llamamos A gorro, ¿no? Es esta matriz A aumentada. Y esta sería B gorro, ¿vale? X gorro, pues evidentemente será un vector de estado en el que esté la variable de estado X más la nueva, ¿vale? Esto tendrá pues n variables de estado y esta es la variable de integración nueva que hemos metido, ¿vale? Y esa sería la ecuación de transición de estado completa, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues también si viéramos la respuesta en régimen permanente, en tiempo infinito, ¿no? Pues sería esto, ¿no? Con una entrada la entrada U, la ley de control, en entrada de infinito y R, ¿no? Si suponemos que R va a ser constante, ¿no? Si restamos esta, la de tiempo t a la de tiempo infinito, pues veríamos cómo va a evolucionar el error, ¿vale? Y entonces pues tendríamos el error, ¿vale? Que en función de el error de actuación y el error, la evolución del error, tanto en la variable de estado como en la variable de integración, pues sigue la misma dinámica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues de esta forma, si definimos ese error, ¿no? Que está compuesto por esto y por esto, ¿vale? Porque está aumentado, pues la dinámica del error con este A gorro y B gorro que hemos hablado antes, pues precisamente son las dos que hemos dicho antes, ¿vale? Y por lo tanto, aquí, pues la ley de control será menos K por E, ¿vale? Porque ya incluye la sí, ¿vale? Porque ya está ahí. Donde podemos resolver el mismo problema con la fórmula de Ackermann o por la ubicación de polos para el sistema aumentado con A gorro y B gorro, ¿vale? Que nos dará una ganancia K gorro aumentada también. Va a tener podemos utilizar la fórmula de Ackermann y la ubicación de polos y obtendríamos evidentemente, un conjunto o un vector de ganancias aumentado también, ¿verdad? Porque hemos aumentado en 1. Tendríamos el vector de ganancias de todas las variables de estado, las ganancias para todas las variables de estado y una ganancia nueva que como esa última variable que hemos metido en el vector de estado nueva, que es la variable de integración, pues la ganancia que corresponde va a ser la ganancia de la integración, precisamente la que ponemos donde está el integrado. ¿De acuerdo? Pero con signo negativo, ¿vale? Porque al meterlo aquí dentro, ¿no? En la ley de control tenemos menos K aquí, ¿no? Y esto es positivo, ¿vale? Por eso es negativo en el vector, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que, diferencia cosas nuevas en este caso. Pues, para este tipo de esquema de control, porque en este esquema de control vamos a tener que poner una variable nueva. Entonces, en lugar de usar las matrices A y B, tendremos que aumentarlas. Si eran las matrices A gorro y B gorro. Aumentarla tal como la tenemos aquí, ¿vale? Usar esas matrices, especificar los polos que queremos y podremos utilizar la fórmula de Ackermann o la ubicación de polos para determinar las ganancias. Y tendríamos todas las ganancias de ese bucle de control
en el que estamos metiendo un integrador. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Para calcular los valores estacionarios, pues lo mismo, si lo ponemos para infinito, ¿vale? Pues la dinámica también la podemos determinar, ¿vale? De esa forma, para ver si nos tiende a cero el error. Y al hacer este aumento, nos sale una matriz que tenemos aquí, que hemos llamado P, ¿vale? Que va a ser importante, porque en este caso P, ahora el sistema aumentado tiene n más 1 variables de estado. Pues entonces el problema de la controlabilidad de este nuevo sistema pues se va a basar en que si podemos invertir esa matriz P, si es invertible, entonces podremos hacer el aumento de estado. ¿De acuerdo? Y esa P no es más que la misma matriz que hemos dicho que la A pues igual, acordaros, en lugar de ser A0, B menos C0, perdón, A0 menos C0, aquí hay una B, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, y entonces el error, la dinámica que va a tener es A menos B por K. Pero en este caso corro porque está aumentado, ¿vale? Pues está incluyendo la variable integración. Y por lo tanto, también podríamos determinar que la dinámica del error va a ser igual que la que buscamos para la salida, ¿vale? Las mismas que tenemos en el bucle cerrado y que tenemos para la variable de estado y que nos va a tender a cero. Una cuestión importante que no he comentado antes. Cuando hagamos el aumento de estas matrices, hay que tener en cuenta que estamos trabajando en forma matricial, ¿no? Entonces, ¿veis aquí que hay un cero negrito y otro que no? ¿Os imagináis ya por qué, no? Cuando hagamos esta matriz, y se lo hacemos más larga, mucha gente pregunta también, y le cuesta trabajo, y esto es muy sencillo, porque no le cuadran las dimensiones. ¿Por qué? ¿Qué dimensión tiene esta matriz? A. N por N, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene la matriz C? 1 por N. Muy bien. 1 por N. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos ceros tengo que poner aquí? Para que me cuadre esta matriz y sea con las mismas dimensiones. Estoy aumentando la dimensión en 1, ¿vale? Esta, si esta es N por N, esta tendrá que ser N por 1. Es decir, un vector columna de ceros para rellenar bien la matriz. Y este cero de aquí abajo, un cero solo, un escalar, ¿vale? 1 por 1, ¿vale? Y este de aquí, otro escalar, porque solo estamos aumentando la dimensión en 1 y aquí el vector columna, pues solo le falta 1, ¿vale? Muy bien, pues que hay que saber que estamos tratando con matrices y por lo tanto hay que poner las dimensiones correctas, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí, ya haremos algún problema de control integral, que si no lo hacemos en la próxima clase, de todas formas lo vamos a hacer en algún problema de examen, ¿vale? Pero sería igual que el anterior, salvo que tenemos que aumentar el vector de estado, ¿vale? De esta forma.